mujeres bellas de la Aquelarre, ¿cómo están? Espero que tengan una cuarentena amorosa y fabulosa desde sus hogares. Soy Catalina Prieto y hoy tenemos a una mujer extraordinaria, Artrix Orto, eh, que desde su quehacer como bióloga, como docente, pero también como una mujer llena de conciencia y de medicinas, quiere compartirnos hoy a través de su historia de vida información importantísima y valiosa que sé que les va a inspirar y les va a motivar para que ustedes también desde sus hogares puedan empezar a cumplir estos sueños que tienen. Así que, amor mío, te dejo con ellas. Gracias por regalarme este tiempo de tu agenda. Muchísimas gracias, Cata. Y pues mujeres, esto, mi experiencia de vida pues tiene muchos altibajos, ¿no? Yo puedo decir que nací en un hogar que no fue muy beneficioso, digamos, eh, donde realmente crecí como en situaciones muy estresantes. Eh, y tuve un abuso sexual cuando estaba adolescente y cuando entré a la universidad, básicamente escoger qué quería estudiar tenía que ver, era con que yo quería evolucionar yo misma, ¿sí? Y cuando me confronté a estudiar, estudié biología porque yo quería entender la evolución, además era como lo que más se me facilitaba realmente. Y cuando estaba estudiando me di cuenta que el ambiente académico era horrible, que no respondía a mis expectativas, que yo quería entender muchas cosas sobre la vida, sobre los seres vivos, eh, sobre, sobre cómo podíamos evolucionar. Y, y la academia ni la ciencia estaban dispuestos a mostrarme eso. Entonces tuve que salir de la academia durante un semestre, cancelé mis estudios y me fui a viajar por Colombia. Yo de todas maneras viajaba ya mucho, esto es en los 90, cuando era muy complicada la situación del país, y me enfrenté a muchas cosas del país, la realidad de la guerra y el conflicto armado en Colombia. Y en esos eventos también me daba cuenta que cuando estaba en situaciones muy complicadas había algo en mí que surgía, y había algo en mí que era capaz de estar enraizada y entender que la en esa misma época también empecé a involucrarme mucho con el chamanismo y a estar en una búsqueda muy personal sobre quién era yo y cuál era el camino y cuál era el camino de la conciencia y, y, cuál era el camino de ser feliz, ¿no? Me sentía una persona muy triste. Y en ese viaje que cancelé la universidad, en un momento dado me di cuenta que no había dónde esconderse, que todo era, que no había lugar donde esconderse, que no había un episodio, un espacio ideal para ser feliz. Entonces decidí volver a la universidad y terminar la universidad, pero entonces haciendo lo que yo sí quería hacer, ¿no? Entonces fue una decisión de, bueno, pues si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Si voy a hacer ciencia, la voy a hacer a fondo. Y eso me llevó a hacer una tesis en biología teórica sobre evolución y un modelo evolutivo. Obviamente para pregrado eso era exagerado porque todo el mundo me decía que, pero eso déjalo para la maestría o para el doctorado, y yo era como, no, lo quiero hacer ya, no me importa. Y fue una cosa de lanzarme al vacío frente a unas expectativas profesionales de, ¿y qué vas a hacer después? ¿No? Supuestamente uno estudia una carrera para poder aplicarlo después y y yo decía, no, yo tengo que hacerlo ahora. Esto es lo que yo quiero hacer y no voy a irme sin hacerlo. Entonces hice esa tesis eh, que básicamente concluyó con lo más importante es la experiencia biológica, es la experiencia de vida, ¿no? Entonces cuando terminé
fue como, wow, si lo más importante realmente en la vida biológica es la experiencia, pues tengamos muchas experiencias. Entonces fue un momento en que me inmigré a otro país, aprendí otros idiomas, viajé mucho. eh, eh, y tuve una experiencia en uno de esos viajes, eh, adquirir otra personalidad, por ejemplo. Entonces yo le pedí a la gente que me llamara Atrix, ¿sí? Cuando mi nombre de pila no es Atrix. Y la gente pues no me conocía, yo me presentaba como Atrix, estaba aprendiendo inglés, entonces eh, todo el mundo me conocía como Atrix y en una ciudad que nadie me conocía, entonces fue como empezar a encontrar partes de mí que antes no hubiera sido capaz de ser, porque ya me había definido bajo una personalidad y bajo una historia personal específica. Entonces fue muy interesante porque me permitió ver cosas que yo sí tengo y que, y que son un potencial muy grande, que son mi fuerza, como que es una parte que no tiene esas restricciones históricas, digamos. Y desde ahí he venido en un proceso de volverme a encontrar con Atrix y poder hacer el amalgamiento, la amalgama con Melina y quiénes son ambas y cuál es ese proceso profundo de los dos, ¿no? Y quién es realmente quién. Y finalmente no importa, porque la experiencia vital se fue elevando a un lugar donde, ¿sí? Donde ya es como saber que sé, por ejemplo, aceptar que sé cosas que no tengo maneras de saber, o, o estar en una cirugía energética a Reiki a distancia y sanar a la gente en cirugía energética sin saber cómo se hace eso, ¿no? Como simplemente entrando en un estado de profunda conexión en la que mi ser fluye. Entonces ya no hay una identificación, ya es una desidentificación y a partir de estar conectada es que logro hacer cosas y logro percibir cosas. Entonces, eh, digamos que lo que más rescato de esta historia son momentos como cuando me divorcié del papá de mi hijo, que además haber tenido a mi hijo ha sido como los momentos más importantes de mi vida. Evidentemente, pero uno se lo repite porque pues igual es como, wow, es increíble. Un momento en el que me divorcié del papá de mi hijo cuando no vivía en una ciudad donde había familia, estaba sola en esa ciudad, no tenía trabajo, mi hijo estaba todavía chiquito, no tenía dinero y era la absoluta y total certeza de que eso era lo que tenía que hacer y lo hice y todo se encajaba, todo. Y es ahora un poco como me siento, ¿no? Como que estoy empezando un proceso de emprendimiento diferente, donde justamente estoy dándome a luz frente a esa unión entre ciencia y espiritualidad, porque siempre había tenido que estar siempre en la ciencia, 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 para poder como tener cierta credibilidad, pero que la parte de la espiritualidad siempre estaba ahí, siempre estaba y de alguna manera siempre estuvo, pero no se podía nombrar, ¿no? Y estoy en este proceso justamente de salir a nombrarlo y me siento exactamente en el mismo espacio de no, no sé cómo, ¿no? Estamos en cuarentenados, la gente tiene miedo, no sé qué, y yo siento que es justamente el momento en que tengo que hacerlo. Es justamente el momento en que mi fuerza vibra. Entonces, pues estoy siguiéndola de nuevo y eso me hace muy, muy feliz. Y bueno, espero que compartirles mi vida así a grandes rasgos, pues las inspire a conectarse con la suya y realmente buscar esa potencia porque la tenemos todos y ese es el momento de despertar nuestra potencia máxima para que la especie evolucione. Así que muchas Amor, gracias. pues yo siento que nos acabas de dar un bellísimo regalo, sobre todo porque
hemos sido educadas no solo como mujeres multitareas, sino también o hace algo, una sola cosa y lo hace bien hecho, no hace nada, ¿no? Y siento que es un regalo y es un reto poderte leer hoy como una mujer en unidad desde tu ser biológico, pero también desde tu ser espiritual. Es decir, que si hay mujeres aquí que nos están viendo hoy, ingenieras, médicas, abogadas de diferentes profesiones, y sienten el llamado a vivir su espiritualidad desde el tema que sea que a ustedes les guste, bienvenidas, porque es perfectamente valioso podernos empezar a leer como seres unidas, ¿sí? Desde nuestra espiritualidad y desde nuestro otro quehacer, y no mujeres separadas y que tenemos que cumplir desde la dualidad. Así que, amor, te doy muchas, muchas gracias por este regalo, gracias por abrirte a nosotras, a escucharte. Por ahí tengo a los niños compartiendo, entonces escuchan sus vocecitos por ahí. Pero bueno, estoy en casa, es lo más orgánico que puedo mostrarles de mi vida. Y por ahí también vimos a tu hijo dando vueltas y Sí. me parece bellísimo porque esta es la vida, ¿no? Esta es la vida de nosotras, los hijos, en fin. Así que si a ustedes, mujeres, les encantó, por favor, suscríbanse, activen la campana y compártanlo con la amiga, con la vecina, con la abuelita, con la mamá, con la hermana, con quien sea. Por favor, si ustedes creen que esta historia de vida va a moverles algo en su corazón y les va a ampliar el panorama para tomar decisiones, cumplir sueños, retarse a sí mismas, pues qué rico poderlo lograr. Las amo mucho, gracias por este tiempo y nuevamente gracias a ti, amor, por sacar ese tiempito en tu agenda muy apretada. Un beso a todas, bonito día. Gracias. Chao.